Hola, el tema de hoy va a ser demostración del Evangelio. ¿Has oído la palabra evangelio? ¿A qué lo relacionas? A lo mejor tienes un mal concepto, a lo mejor te suena aquella evangelización que hicieron cuando conquistaron América y que le hicieron con violencia, o a lo mejor te suena a los televangelistas de hoy en día que te piden dinero para hacerte un milagro o para orar por ti. O tal vez tienes un buen concepto, como algunos misioneros que van hasta el rincón más lejano de la tierra para ayudar a los que tienen menos, a darles comida o darles casa. O incluso en el pasado algunos personajes famosos que lucharon contra la injusticia o por la libertad, porque creían en algo que era más trascendente que ellos mismos. Tengas la imagen que tengas, me gustaría platicarte hoy qué es realmente el Evangelio. Ahora, yo te voy a dar 4 enunciados que tal vez no sean la prueba contundente de lo que te estoy diciendo, pero espero que te ayuden a considerar, tal vez esto del Evangelio es muy probable. Y si es así, vamos a haber hecho un buen trabajo. Pero antes, ¿me acompañan a orar? Dios, te damos muchas gracias por este domingo en el que recordamos un milagro casi imposible, que realmente si no intervienes tú, si no existes, entonces no pudo haber pasado. Te pedimos que nos ayudes a ver la realidad de este milagro para poder creer en ti y saber que el Evangelio es una realidad. Ayúdanos a cada uno de los que estamos viendo este video, de los que estamos escuchando estas palabras, para que nos ayudes a creer. Si tú estás aquí, Dios, si tú estás vivo, si tú realmente resucitaste, ven a nosotros hoy y por favor ten una relación con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como te decía, te voy a dar 4 enunciados que representan un poco al Evangelio, una manera de resumirlo. Y si son verdad, entonces tenemos que creer en el Evangelio. Bueno, el primero es el más fácil. 1. Existe el mal. Si quieres saberlo, simplemente prende la tele, conéctate a Facebook, ve cualquier red social, cualquier video, cualquier tendencia y vas a ver una tendencia en la humanidad. Existe el mal. Y algunos de ustedes tal vez empiezan a pensar, oh, ya vas a empezar de religioso a empezar a juzgar el mundo y decir que todo lo que está pasando es porque nos lo merecemos. Pero no, realmente esa no es mi intención. Sí quiero hacer un juicio, pero no de la clase que tal vez estás pensando. Hay 2 tipos de juicios. Uno es el juicio que es emitir una sentencia, lo que hace un juez. Cuando dice, tu condena va a ser por tanto tiempo, ese es emitir una condena, es juzgar. Pero también juzgar se puede significar dar tu opinión sobre algo, ¿no? Cuando tú tienes un buen juicio es porque sabes distinguir algo que es inteligente o algo de que no lo es tanto. Y ese es el juicio que quisiera que tomáramos hoy. Y eso es algo bien difícil de hacer hoy, donde la tolerancia es lo máximo que alguien puede tener, es la mejor virtud. Pero creo que tienen un mal concepto de la tolerancia. ¿Por qué? Porque la tolerancia es una actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Y quiero subrayar esta frase que dice, aunque no coincidan con las propias, porque tolerancia no es estar de acuerdo con todo mundo en todo lo que dice o hace. De hecho, cuando eso pasa, ya no puedo ser tolerante, porque para que yo pueda ser tolerante, lo que tiene que suceder es que yo no esté de acuerdo con otra persona y aún así la respete. Eso es tolerancia. Entonces, voy a hacer un juicio y tal vez algunas personas no van a estar de acuerdo conmigo o yo con ellas, pero esa va a ser el primer requisito para que podamos estar
tolerantes unos con los otros. Entonces esto es lo que yo quiero decir, porque cuando yo digo que existe el mal, muchos van a ponerse a la defensiva. ¿Mal para quién? ¿No? Mal para ti, mal para los mexicanos o la gente que vive en América. Pero no es el mismo mal para todos. Me van a decir que hay cuestiones subjetivas en lo que se considera mal. Y yo estaría de acuerdo contigo. Hay muchas cosas que son subjetivas. Por ejemplo, si tú eructas en otros países, probablemente signifique que te gustó la comida, mientras que si eructas en México es una falta de educación y, en otras palabras, está mal. Pero sería incorrecto por eso generalizar y decir que todo lo que está mal es según la cultura en la que vives. Por ejemplo, la educación la tenemos de nuestros papás y ellos fueron los que nos dijeron que eructar no está bien. Y por eso todo lo que nos enseñaron nuestros papás es subjetivo. Yo creo que no. Nuestros papás nos enseñaron las tablas de multiplicar. Y eso no indica que si alguien crece solo en una isla, ¿no? Y no conoce las tablas de multiplicar porque no se las enseñaron sus papás como a ti y a mí. Entonces, si él nos dice que tiene 4 cajas con 5 cocos cada una y nos concluye que tiene 23 cocos, vamos a decir, hey, bueno, está bien, esa es tu forma de ver las cosas. Podemos ver que hay cuestiones que son totalmente objetivas, como las matemáticas, y yo estoy convencido de que algunas cuestiones morales también aplican. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú piensas en los nazis, ¿no? Los nazis creían que la raza aria, es decir, los alemanes altos, güeros, guapos, era superior y que muchas de las otras personas debían de ser eliminadas. Cuando tú piensas en esto, no es como que pienses, no, estaban equivocados porque la raza superior es la que desciende de los aztecas. No piensas así. Tú lo que dices es, no es cuestión de raza, ni de época, ni de cultura. Eso está mal, hacer menos a alguien o discriminarlo porque no tiene tu color de piel. Está mal y está objetivamente mal, sin importar la circunstancia. No es subjetivo. El siguiente punto tal vez me va a costar más trabajo convencernos. Somos malos. Y la cuestión es que ahora estamos pasando a un nivel personal. Nos podemos poner a la defensiva y decir, ¿yo malo? Y bueno, la realidad es que somos egoístas, mentirosos, traicioneros. Somos peleoneros, burlones. ¿Y ya dije mentirosos? Bueno, esta es una realidad que yo creo que pocos van a negar. Y tal vez estés pensando, bueno, nadie es perfecto. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta, hoy quiero que te cuestiones todo. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué nadie es perfecto? Lo que me estás diciendo es que han habido miles de millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y todos ellos, o la gran mayoría, han intentado ser buenos, mejorar, hacerlo correcto. Y ninguno ha podido hacerlo perfectamente. Ninguno ha podido, ni uno solo, no equivocarse. ¿Qué hay en nosotros, en nuestra naturaleza, que nos hace malvados o que nos hace egoístas? Y ahora, si tú me dices, nadie es perfecto, lo que tienes que ver es que estás pensando que hay un concepto, a lo mejor solo teórico, de perfección. Pero que tú puedes pensar, si alguien no hiciera tal y tal cosa, pero hiciera tal y tal otra cosa, al menos en teoría, sería perfecto. Pero lo que me estás diciendo es que tú tienes en tu cabeza una idea de que hay ciertas cosas que deberíamos hacer, pero que no siempre queremos o estamos dispuestos a hacerlas. Y esto es algo en tu interior que nace desde dentro y que nosotros solemos llamarle conciencia. Esta conciencia es la misma que nos impide lanzarle la piedra al otro, ¿no? Pero no porque creemos que la persona esté libre de culpa, sino porque sabemos que nosotros también lo estamos. Ahora tú tal vez estás pensando, exacto, yo tengo una conciencia, me dice cuando me equivoco y yo trato de corregirme. ¿Por qué si yo tengo una conciencia, tú tratas de meterme tu religión, tú tratas de meterme tu Biblia? Yo puedo tratar de ser bueno por mi cuenta. Y pues sí, créeme que lo último que quiero meterte es religión.
Pero lo que quiero que sepas es que si aceptas esta premisa, esta oración donde yo digo que somos malos, entonces vas a entender que muchas veces vamos a querer callar nuestra conciencia, es decir, hacer lo que nosotros queremos hacer, sin tener a alguien dentro de nosotros que nos esté provocando remordimiento por lo que hacemos. Entonces nuestros intentos por callar la conciencia, vamos a poner uno de estos 3 obstáculos. A lo mejor tú has visto a alguien que los pone, o tú mismo en alguna ocasión los has puesto. El primer obstáculo que solemos poner es creer que si somos malos, no somos tan malos. Después de todo, lo que hacemos no daña a nadie, no es tan grave. Pero me gustaría contestarte con una imagen. En esta imagen sacada de un cómic, se ve que un niño nos enseña cómo siempre atinarle al centro de la diana con unas flechas. Lo que dice es, tú primero lanzas la flecha y lo que tienes que hacer después es agarrar una brocha y empezar a dibujar círculos alrededor de ella. De esta manera, siempre le atinas al centro de la diana. Ahora, lo que yo te pregunto es esto. ¿Cómo sabemos que no somos tan malos? ¿De dónde sacamos que no somos tan malos? Lo que hacemos es que cuando empezamos a cometer cosas que nos gustan, entonces decimos, esto no está mal. Pero las cosas que otros hacen que no nos gustan, decimos, eso sí que está muy mal. Pero primero hacemos las cosas y luego dibujamos, esto es lo que se tenía que hacer. ¿Pero estará correcto eso? No suena como algo objetivo. Y como hemos descubierto, la maldad tiene que ser objetiva. De otro modo, si cada quien hace lo que se le da la gana, entonces cada quien le está atinando a su propia diana. ¿Y cómo podemos quejarnos cuando alguien haga algo malo, si según él no está siendo tan malo? Esto también se puede reflejar cuando alguien señala nuestros defectos y nosotros contestamos, oye, no me juzgues, yo siempre he sido así, así me enseñaron mis papás, así nací, qué sé yo. Pero esto no puede ser una buena excusa. Así como no excusaríamos a un ladrón que diga, hey, he estado robando desde hace mucho tiempo, no traten de cambiarme. Al contrario, eso lo condenaría, no lo justificaría. La segunda cosa que solemos decir es, nosotros no somos tan malos como otros. Pero te voy a dar una respuesta. Todo mundo es muy barco consigo mismo. Todo mundo es muy bueno e indulgente consigo mismo. Por eso todo mundo cree que no es tan malo como otros. Él cree que, bueno, sí comete errores, pero no hace lo que hacen otros que sí se pasan. Si no me crees, pregúntale a un maestro que tomó la increíble decisión de que sus alumnos se iban a poner su propia calificación. ¿Cuántos 7 llegas a ver? ¿No todo el mundo se pone 9 y 10? Es porque solemos ser más buenos con nosotros que con los demás. El tercer obstáculo que solemos poner es que cuando al fin aceptamos que sí hemos hecho cosas malas, ponemos pretextos por haberlo hecho. Por ejemplo, decimos, bueno, sí engañé a mi esposo, pero es que él es tan malo conmigo. O decimos, sí me enojé injustamente, pero estaba tan cansado. O también decimos, bueno, sí hice algo turbio con mis finanzas, pero es porque estaba pasando realmente por un mal momento económico. Y esto quiere decir algunas cosas. Primero, como dije, quiere decir que solemos ser muy barcos con nosotros mismos. Pero también quiero que pienses algo. Tan reconocemos que la decencia es importante, tan sabemos en nuestro corazón que hay cosas buenas que deberíamos de hacer, pero no las hacemos, que cuando no las hacemos ponemos pretextos para que no se nos juzgue, porque sabemos que eso está mal. Ahora, te voy a dar una frase de Horacio, que era un griego, no era ni cristiano ni tenía una religión parecida. Sin embargo, él dijo, el bueno odia al pecado por un amor innato a la virtud. Esto quiere decir que realmente el pretexto no es buen pretexto,
porque tú no tienes que odiar el pecado por lo que te causa el pecado o por la razón por la cual cometiste. No importa si tu pretexto era bueno o tu pretexto era malo. Lo que dice Horacio es que tienes que amar tanto la virtud que por eso odias la maldad. Y esto es lo que llevamos del Evangelio. Creo que la mayoría de ustedes tal vez acepte sin problema decir, existe la maldad, es algo obvio para mí, veamos cómo está el mundo y creo que se manifiesta lo malo. Tal vez pongan un poco de resistencia, pero terminen aceptando, sí, también acepto que he hecho cosas malas. Espero que continuemos así con el tercer punto. Pero para introducir el tercer punto te voy a contar lo que dice un predicador que se llama Paul Washer. Él dice que cuando predica y está diciendo el Evangelio, dice, te voy a decir la peor noticia del Evangelio. A un grupo de jóvenes estaba lleno el lugar y él les dice, te voy a decir la peor noticia, la noticia más terrible, más dolorosa, más temible del Evangelio. ¿Están listos? Dios es bueno. Esa es la noticia más difícil. Dios es bueno. Es una noticia muy difícil para nosotros. De hecho, si la dejas hasta aquí, Dios es bueno, es una mala noticia para nosotros. ¿Por qué? Por el punto número 2. Porque nosotros somos malos. Y esa es la realidad. ¿Qué es lo peor que le puedes ofrecer a un criminal? Un policía bueno. Un policía honesto. Eso no conviene a un criminal. Ahora, tú tal vez digas, wow, ¿en qué momento dimos un salto? ¿No? Yo te estoy aceptando que hay maldad y que yo soy malo, pero ¿en qué momento tú me demostraste que Dios es bueno? Bueno, pues eso es lo que voy a intentar ahorita. Demostrarte que hay un Dios que es bueno. Si tú me aceptas que hay una maldad que es objetiva, es decir, que no importan nuestras opiniones, eso que es malo va a seguir siendo malo, y nosotros somos parte de eso, te vas a dar cuenta de que Dios es bueno. Esta es mi manera de razonar. Si existe una regla moral objetiva, entonces existe un legislador moral inteligente, imparcial, es decir, justo, bueno, y también externo, o sea, ajeno a lo material. Después de todo, si es influenciado por la materia o por lo material, ¿cómo podría mantenerse objetivo? Déjame poner un ejemplo. Si nosotros vamos a creer que hay reglas en el juego, por ejemplo, del fútbol, tenemos que creer que esas reglas tienen que ser inventadas antes de empezar un partido. Porque si tú me dices que las inventó un jugador a medio partido, entonces, ¿cómo sabemos que no las inventó a su conveniencia? Y de repente si todos los demás jugadores empezamos a pensar, bueno, estas reglas las inventó un jugador, pero ¿por qué no yo invento mis propias reglas? Vamos a terminar haciendo todo lo que se nos da la gana. Para mí gol va a ser agarrar el balón con la mano y aventar la pelota para afuera. Para alguien más eso va a ser falta. Para alguien más darme una patada es gol, ¿no? Entonces todo se empieza a volver un caos. Pero para que nosotros podamos decir, hey, todos los jugadores tienen que jugar de cierta manera, tenemos que decir que no es un jugador el que inventa las reglas, sino un externo, alguien que fue totalmente imparcial y que desde antes de ver quién estaba ganando o perdiendo, dijo, así van a ser las reglas del juego. Alguien que sea suficientemente inteligente para saber cómo hacer el juego, pero también imparcial, también muy justo, para no dar ninguna especie de ventaja o desventaja a nadie. Eso es, en otras palabras, lo que yo quiero decir con que hay una ley moral objetiva. Es decir, si no hay árbitro, ¿qué impide que cualquier jugador haga trampa? Y más aún, ¿cómo sabemos que eso que está haciendo es trampa? Si realmente no hay reglas del juego, ¿quién dice que sí es trampa y que no? Por eso nosotros, o yo personalmente creo, que hay reglas del juego. ¿Por qué? Porque hay un inventor del juego. Rabbi Zacarías lo pone de esta manera. Si existe un mal, entonces existe un bien.
Entonces, y si existen mal y bien, entonces existe una ley moral objetiva para poder diferenciarlos. Y si existe una ley moral objetiva, hay un legislador absoluto. Pero tú tal vez estás pensando, tú me quieres decir que Dios es bueno y que existe el mal. ¿Cómo puede ser eso compatible? ¿Cómo podemos decir, hay muchísimo mal en este mundo, pero Dios es bueno? No lo puedo contestar mejor que C.S. Lewis. Muchos de ustedes tal vez lo sepan, el autor de las Crónicas de Narnia, primero era ateo, pero él se volvió cristiano y puso esta frase de lo que pensaba antes. Dijo: mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía injusto y cruel, pero ¿cómo había adquirido esta idea de lo que era justo y de lo que era injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. Si todo el universo carece de significado, jamás nos habríamos dado cuenta de que carece de significado. Del mismo modo que si no hubiera luz, jamás habríamos sabido que el universo estaba a oscuras. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que yo creo que existe un Dios que creó este mundo y lo creó bueno. Y nosotros sabemos que hay algo mal con este mundo porque tenemos esta sensación, si quieres decirlo así, de que algo no está funcionando como debería. Pero si todo el mundo es producto del azar y no hay Dios, no debería de funcionar de cierta manera. Simplemente funciona y ya. Pero nosotros sabemos que no funciona como debería, porque sabemos que hay un plan de que funcione de otra manera. Y esa otra manera es la que llamamos la manera buena, y es el diseño original. Por eso creo que tiene que haber un creador bueno. Otro argumento que solemos decir es que si Dios es tan bueno, ¿por qué castiga tan severamente? Es demasiado duro, es demasiado castigador. Y bueno, lo que yo te voy a contestar es con otra frase de C.S. Lewis. Lo que él decía es que no queremos realmente tener un padre en el cielo, sino un abuelo, una benevolencia senil que disfruta ver a los jóvenes pasándolo en grande, un ser cuyo plan para el universo fuera sencillamente poder decir al final de cada día, todos se la han pasado bien. Pero este es el verdadero problema. Y por eso el Evangelio cae como una excelente noticia. El cuarto y último punto es el Evangelio. La cruz es la solución. La cruz puede parecer muy extraña. Puede ser difícil de entender en un principio. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios se hizo hombre y luego murió por nosotros? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Bueno, cuando la meditas bien, cuando la meditas a profundidad, junto con estos primeros 3 puntos que te he dado, te das cuenta de que es la solución perfecta. Resuelve el problema que te acabo de decir, de que la peor noticia de la Biblia es que Dios es bueno. Porque la pregunta es, ¿cómo podría un Dios bueno tolerar o perdonar las maldades de una humanidad tan perdida? ¿Qué puede hacer Dios? Bueno, te voy a decir exactamente qué problemas solucionó la cruz. El primero es que resuelve el problema de la justicia. Lo que sería justo es darle al malo su merecido y darle al bueno su premio. Pero como dije, somos malos. Pero Dios, por un lado, tiene que ser un juez justo, que tiene que ejercer la justicia y Él sí juzgar en el primer sentido de la palabra, es decir, emitir una sentencia. Pero por otro lado es un Padre amoroso, es alguien que quiere vernos con vida, que quiere vernos bien y que no quiere que suframos todas las consecuencias de las maldades que hemos hecho. Entonces, ¿cómo le hace para unir estas dos cosas? La solución es la cruz. #yo soy Barrabás. ¿Te acuerdas de esa historia? Cuando Jesús está a punto de ser crucificado, Pilato se acuerda de que cada fiesta la costumbre es soltar a alguno de los prisioneros. Y Pilato no quiere inculpar a Jesús porque dice, es que no encuentro que él haya hecho algo malo, pero todo el mundo quiere crucificarlo. Entonces lo que se le ocurre es, vamos a soltar a uno de ellos como es la costumbre.
Pero entonces dice que muchos sacerdotes empezaron a manipular al pueblo para que dijeran, suéltanos a Barrabás. A Barrabás, que él sí había sido un delincuente. Pero querían crucificar a Jesús en su lugar. De esta manera, la justicia se siguió haciendo. Sigue habiendo alguien que recibió el castigo que se tenía que ejecutar. Un castigo porque había un crimen que tiene que ser pagado. Es como, otra manera de verlo es, si tú tienes una gran deuda, tiene que ser pagada. Pero si tú no tienes dinero, tú no la puedes pagar. Pero si viene alguien rico, la puede pagar por ti. Nosotros en nuestra maldad teníamos que pagar nuestra deuda, pero vino alguien rico en bondad que la pagó por nosotros. Y esa es la situación. Al final, Barrabás quedó libre y Jesús murió en su lugar. Por eso yo digo, hashtag, yo soy Barrabás. La segunda cosa que resuelve es la situación de la empatía. Pregúntale a cualquier Dios, ¿quién haría lo que hizo Cristo? Pregúntale a cualquiera si alguien se haría hombre para sufrir hambre, para sufrir frío, para tener tanto sueño que se quedó dormido en medio de una tormenta. Tan pobre que cuando quiso dar un ejemplo de una moneda, tuvo que pedir prestado. ¿Quién me presta una moneda para enseñarles algo? Ese es el Dios en el que yo creo. Alguien que nos amó tanto, que no se conformó con darnos una salida, sino que vino a Él a sentir nuestro dolor, a sentir nuestra agonía y tener nuestro sufrimiento. La tercera cosa que solucionó tal vez sea una de las cosas que más nos pegan en esta época. Porque si nosotros creemos lo que justamente festejamos hoy, que es decir, Jesús resucitó, significa que creemos que Él venció a la muerte, que sabemos que Él tiene la capacidad de anularla y de traernos a la vida otra vez. En otras palabras, quiere decir que si Jesús ganó contra la muerte, nos regala su victoria para que nosotros también. En la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si la muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya no tenemos que tenerle miedo, ya no tenemos que estar aterrados cuando venga. Y esto es difícil en esta época de coronavirus. Ahora, no te estoy diciendo que lo busques, que seas descuidado. Por favor, no salgas a la calle, intenta lavarte las manos. Tenemos que ser responsables porque Dios nos dio la vida por algo y si todavía no nos vamos, seguimos teniendo que hacer algo aquí en la tierra. Pero cuando nos llegue el momento, cuando la hora llegue, no tendremos miedo, porque Dios está esperándonos del otro lado. Y aunque tenemos muchísimas dudas, yo no tengo ni idea de qué nos espera, sé algo, que ese Dios que es bueno, me va a esperar del otro lado, preparando con algo mejor. Ahora, aunque no lo creas, la situación no acaba aquí. Hay una cuarta situación que la cruz resuelve y es esta. No solo resuelve nuestro miedo a la muerte y la muerte en sí mismo, sino que también nos da otra vida, una vida nueva. Tenemos esta segunda oportunidad de hacer las cosas bien, porque Jesús murió el viernes, pero resucitó el domingo. Y ese que vive otra vez, nos da chance a nosotros de vivir otra vez. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a Él. Nosotros creemos que venimos a Él y entregamos nuestra vida. Y a lo mejor metafóricamente morimos con Él. Ya no quiero vivir yo. Yo he manejado mal mi vida. Reconozco los primeros puntos. Yo soy malo. Pero Dios no. Pero Dios es bueno. Y Dios me da otra oportunidad para hacer lo que sabíamos desde un principio que estaba bien, pero no queríamos aceptar, pero no nos gustaba. Y por eso es que esta es la mejor solución de todas, porque no acaba en la muerte de Jesús, sino en su vida. Y que podemos hacer las cosas correctamente. Que cuando nosotros vayamos a morir, que ya no resucitemos nosotros, sino que la gente vea resucitar a Jesús. Y que la prueba más contundente de que el Evangelio es real,
que sea que cuando las personas se pregunten si realmente existió Jesús, o si realmente existe, si realmente resucitó, y si vive hoy en día, que puedan tener la certeza de que es así, cuando lo vean viviendo en nuestras vidas. Este es el reto que te hago hoy, que permitas que la gente vea a Jesús a través de ti. Espero que así lo hagas. Nos vemos la próxima semana. Gracias.